Hola, esto es Real Biopolítica. Un estudio cuestiona la trascendencia de los cambios políticos sociales que supuso la invasión micénica de Creta en la Edad de Bronce. Ya hemos hablado aquí de la Constitución minoica. Ahora vamos a hablar sobre este estudio. Tiene que ver con esa invasión de los micénicos. Ya hemos hablado de los micénicos, de dónde provenían, de estos cafetitas. Ya hemos hablado de nuestros micénicos de la Edad de Bronce. Invaden Creta, entran por los Balcanes y toman Creta. Sí, bueno, entran por los Balcanes a través de Turquía, porque eran turcos, sí, eran turcos mezclados con locales. Bueno, bueno, se dieron cambios políticos sociales, pero hay un estudio que cuestiona la trascendencia de estos cambios políticos sociales, es decir, qué tanto esta civilización micénica que toma la Creta del Rey Minos eh, cambia las cosas, qué tanto cambia el statu quo de la isla. Bueno, algunos cuestionan y dicen que no, que la gente siguió viviendo igual. Bueno, cuando se cae el Imperio Romano, también la gente siguió viviendo igual. La gente ni cuenta se enteró de que había sido el Imperio Romano. Prácticamente preguntaban que eso todavía existía, decían. Es como cuando un alcalde no hace nada, no hace ninguna obra en la ciudad. De un momento a otro lo vacan y lo sacan del cargo y la gente se pregunta, ¿qué? ¿Teníamos alcalde? Algo parecido pasó en el Imperio Romano. ¿Que teníamos emperador? Igual pareció, pero la historia pues hace una divisoria, ¿no? Una divisoria de aguas ahí, ¿no? Antes y después. Cae el Imperio Romano de Occidente, empieza la Edad Media. Cae el Imperio de Oriente, empieza la Edad Moderna, ¿no? Es una especie de divisoria convencional. Bueno, sucede que un análisis científico de antiguas herramientas de piedra desafía las antiguas creencias sobre lo que provocó un cambio radical en la isla de Creta, donde floreció el primer estado europeo durante la Edad de Bronce en la zona pues de aquí del Mediterráneo oriental, que es la civilización minoica. Hace unos 3.500 años, más o menos 2000, en el año 1500 a.C., Creta experimentó transformaciones culturales, incluida la adopción de un nuevo idioma y sistema económico, costumbres funerarias, hábitos de vestimenta, de vida, todo lo cual se remonta a la vecina Grecia continental micénica. Sí, esos mismos micénicos que tuvieron su participación en la toma de Troya, que aparece en los poemas homéricos. Bueno, aproximadamente al mismo tiempo que Creta tenía estos cambios, que tenía que ver mucho con la Grecia micénica, al mismo tiempo muchos sitios importantes en la isla fueron destruidos, ¿sí? Muchos lugares de la isla terminaron siendo destruidos. ¿Sí? Y las tumbas de los guerreros aparecieron en el famoso Palacio de Nosos, ¿no? De esos guerreros, lo que llevó a los eruditos a creer que durante mucho tiempo estos cambios sísmicos habían sido resultado de una invasión micénica. Aquí puedes ver los sitios arqueológicos cretenses y sus periodos de ocupación. Ahí lo puedes ver. Ahí, los periodos de ocupación y los sitios arqueológicos. Ahí está. Ahí está, vamos a ver. Nosos, Codiria. Acá está, Nosos, lo que está en amarillo, Nosos, Codiria, fueron ocupados desde el inicio hasta el final, desde antes de los grandes palacios hasta el periodo de los micénicos. Nosos y Codinia. Acá está Nosos, voy a señalar con el cursor. Acá está Nosos, ¿no? Acá hay un valle enorme. Y acá está Codinia, otro pequeño valle. Acá está, ¿no? La zona de Agia Triada, estoy señalando con el cursor acá, Agia Triada al sur de la isla. Eso también fue ocupado en el periodo micénico. Ahí aparece, Agia Triada. Agia Triada ya aparece en el periodo de los nuevos palacios, aparece Agia Triada, pero no aparece en los antiguos palacios. Los antiguos palacios aparece Nosos, Codiria y también estos dos amarillitos que están aquí tienen su periodo micénico. Pero las otras zonas que te voy a mostrar acá, que están en un color morado, Arcanes, Malia, Sacros, estoy señalando con el cursor, Faistos o Festos, ¿no? Festos, Malia y acá está, Arcanes, sí, estos tres, Arcanes, Malia, Pastos y Sacros acá, al oriente, Sacros. Sabemos que la, la, la civilización, el neolitismo, la civilización neolítica empezó en el oriente, junto con las migraciones del Medio Oriente.
Y ya hemos hablado de esas migraciones, de las migraciones del Neolítico para crear los estados, que creó los primeros estados de la Edad de Bronce. Entonces esas migraciones, ya hemos hablado. Bueno, acá, sacros, ¿no? Esas zonas que están en morado fueron las zonas cretenses de los primeros palacios, los protopalacios, y de los nuevos palacios. Ya hemos hablado también de los nuevos palacios en Grecia. Hubo un terremoto y lo que hicieron fue reconstruir los palacios y los hicieron mucho mejores y mucho más espaciosos que los anteriores. Y también crearon mejores sistemas de control. Ya hemos hablado de esa constitución cretense, ¿no? Palacios grandes, palacios pequeños, palacios medianos, y había un sistema de jerarquías ahí, en el cual había cierta independencia, y todo se hacía en base a alianzas. Bueno, entonces, eso que está en morado tuvo un periodo de los protopalacios, de los primeros palacios, y el periodo de los nuevos palacios, pero ya no aparecen durante la época micénica, desaparecen. Cuando los micénicos toman el control, solamente dejan dos ciudades, solamente deciden controlar todo mediante dos ciudades, las ciudades de Nosos y las de Quidonia. Ahí está, toman el control de las dos ciudades. Y también, perdón, y también la zona de Agia Triada, ¿no? Nosos al norte, Agia Triada al sur y Quidonia al occidente. Así controlan la isla. Y todos los demás palacios desaparecen. Es decir, centralizan un poco más el poder. Pero mientras esto pasaba, ¿qué sucedía con el pueblo llano? Sí, bueno, ¿qué sucedía con ellos? Entonces, allí es donde empieza otra nueva investigación. Otra nueva investigación. El lugar, sucede que en lugar de un cambio cultural a gran escala, ¿sí? En vez de un cambio cultural a gran escala, se han encontrado evidencias de una continuidad significativa después de la supuesta invasión. Si bien se pueden iniciar nuevas prácticas culturales y económicas a través de fuerzas externas, como la invasión, la migración, el colonialismo o los matrimonios mixtos entre culturas, también se conocen ejemplos en los que los lugareños optan por adoptar hábitos extranjeros para distinguirse dentro de su propia sociedad, ¿no? Cuando pones a tu hijo un nombre norteamericano, un nombre inglés, que es muy común en Estados Unidos, ¿no? Le pones, en Latinoamérica le pones un nombre así, ¿no? No conjuga, pero bueno, pues, no, algo así, o sea, tratas de adoptar esos hábitos, ¿no? Al final toda la ropa se vuelve jean, todo es puro jean, o sea, son hábitos propios de una cultura externa, ¿no? La gente comienza a adoptar eso, ¿no? Al final, eh, hasta los más bravos guerreros íberos o celtíberos españoles terminan disfrutando de un baño romano, terminan haciendo eso. O sea, todos quieren su baño romano. Eso es, todos quieren hacer un coliseo. Todos, hasta los turcos, ¿saben? Todos quieren hacer, los de Anatolia, de la zona helénica, después de Alejandro Magno, quieren también hacer su coliseo romano, ¿no? Todos quieren mostrar que son una ciudad próspera haciendo un hipódromo para las carreras de caballo de estilo romano. Todos quieren crear su propio foro, o sea, todos quieren adoptar ese estilo de vida. Aún los que no son romanos quieren adoptar el estilo de vida romano, se quieren romanizar. Eso es algo muy común. Antes de la romanización, en el Medio Oriente, en el Mediterráneo Oriental, todos querían ser helenos. Ya no necesitabas, el helenismo consiste en que ya no necesitas nacer de un griego, sino que solo basta portarte y tener el estilo de vida de un griego. Y listo, ya estabas dentro, estabas incluido dentro de esa nueva sociedad. Todo aquel que lea el libro de los Macabeos, que son los dos últimos libros del Antiguo Testamento, que están en la Biblia católica, los protestantes lo han vetado, pero todo aquel que lea ese libro va a entender muchas cosas, como los israelitas reaccionaron contra la helenización y la defensa de su cultura, mientras todos los demás pueblos se helenizaban a gusto, no sentían la imposición de la helenización, más bien pedían que por favor vengan a helenizarnos porque querían ser parte del nuevo proyecto.
del nuevo proyecto regional. Eso es lo que pasaba en este tiempo. Bueno, dicen que algo parecido habrá sucedido en estos tiempos muchísimo más antiguos, que consisten en unos miles de años antes de los sucesos que estoy narrando de la romanización y la helenización, que se refiere a la micenificación o la greco-helenización, ¿no? Que tampoco no sería una helenización, porque todavía no surgía esta idea, ¿no? Recién estaban en pañales los griegos aquí, estaban en pañales, estaban en la etapa micénica, antes de la Gran Edad Oscura, ¿no? O podemos decir la primera helenización, podemos llamarlo así. Entonces existían estas prácticas, ¿no? Para adoptar hábitos extranjeros para distinguirse dentro de su propia sociedad. O sea, el estilo de vida el extranjero, micénico, algunos lo habrán visto como de mayor estatus social y todos querían aparentar, ¿no? Igual que el estilo de vida de ahora, ¿no? Hay revistas de glamour y todos quieren vivir el estilo de vida glamoroso de esas revistas de glamour, donde sale la alta sociedad, todos quieren imitar eso, ¿no? Piensan que eso es estatus social. Igual sucedía aquí, igual sucedía aquí, ¿no? En vez de mirar cosas como los entierros, el arte o las vestimentas, prácticas que tienden a cambiar con la moda, ojo, la moda, los arqueólogos han comenzado a observar más de cerca las prácticas cotidianas más mundanas, a fin de obtener una mejor comprensión del verdadero carácter de una cultura. ¿Sí? Para llevar a cabo el estudio, investigaron muestras de herramientas que los cretenses de la Edad del Bronce fabricaron con obsidiana. Aquí tienes el mapa. La obsidiana, pues, es un vidrio volcánico negro que es más afilado que el acero quirúrgico cuando se corta en escamas, ¿no? Es la obsidiana, es bastante afilada. Con eso pueden hacer peletería, curtiembres, pueden preparar, procesar sus alimentos, ¿no? Bueno, utilizaron un reactor nuclear para determinar el origen de las materias primas y descubrieron que procedían estas obsidianas de la isla cicládica de Melos, de una isla ciclánica, ¿no? O Cianicia de Menegaki, ¿no? Ahí está, ahí está, ahí está, de una isla, acá está. Esta es la isla sí, la isla de Melos, ahí está, la isla de Melos, ¿no? Ahí. Se dieron cuenta que procedía de ahí, ¿no? Acá tienes, acá tienes un mapa, ¿no? Un mapa, ahí están las fuentes de obsidiana, lo sacaban también de unas islas que había aquí en el Egeo, que era la civilización de las Cícladas. Ya hemos hablado de esta civilización, es anterior todavía a la civilización cretense, es muy anterior, ¿no? Ya hemos hablado cómo los cretenses toman el control del comercio de las Cícladas y las anexan y se vuelven más poderosos, ¿no? Ya hemos hablado. Bueno, parte de ese control consiste en tomar las minas de obsidiana. Por eso los cretenses estaban interesados en eso, porque con esa obsidiana hacían cosas que podrían hacer también si tuvieran metales. La obsidiana sirve para la industria. Justamente ese fue uno de los intereses de los cretenses, en tomar eso y así quizás ya no depender de la obsidiana anatólica, que está aquí, en Menecidag y Goludag, ahí hay obsidiana, ya no dependerían de ellos y de sus mercados, sino que ellos también podrían tener su propio mercado de obsidiana al tomar el control de las Cícladas. ¿Ves? Acá lo puedes ver, ¿no? Justamente la zona de Malia, que ya hemos visto, que era uno de esos poblados que están acá está Malia, ahí está. Malia es justamente una de estas zonas cretenses que desaparecieron durante el periodo micénico. ¿Ves? Ahí está Malia, tenía el control de esta zona, su obsidiana provenía de esta zona que estás viendo acá en verde. Bueno, cuando se consideraron estos resultados, junto con la forma en que se fabricaron y usaron las hojas de obsidiana para trabajos tales como la cosecha, quedó claro que la comunidad cretense había vivido de la misma manera que sus predecesores durante los últimos 1000 años. Es decir, continuaban siendo distintos en su forma de vida, ¿no? Continuaban siendo distintos en su forma de vida que la existente en el continente griego. O sea, seguían siendo distintos en su forma de vida a los mismos griegos que estaban en el continente. O sea, no, no,
no habían asimilado eso, seguían usando lo mismo. El análisis sugiere que la población se había mantenido en gran medida local, ¿no? Se había mantenido en gran medida local, de ascendencia, de ascendencia minoica. La población seguía siendo minoica, junto con cuando se dio esa invasión micénica de cual se habla, ¿no? Pero la población seguía viviendo su vida normal, tributando, ¿no? Solamente que dejaron de tributar a unos señores y tributaron a los nuevos señores. Pero ellos seguían viviendo su vida normal. Para ellos no había ninguna diferencia entre tributarle a uno y tributarle al otro. Seguían igual tributando. Igual que cuando cae el Imperio Romano. No había ninguna diferencia. Solamente que ahora ya no le voy a tributar a Rómulo Augusto, lo tributaré pues a Odoacro, ¿no? Como rey de Italia. Ya no le tributo a Rómulo como el emperador de Occidente, el emperador romano. Ahora le tributo a Odoacro como rey de Italia. Pero sigo tributando lo mismo, con las mismas cosas, las mismas interrelaciones con el poder, igual, ¿no? O sea, la población se mantuvo igual. No hubo un gran cambio que trastornó el mundo. El mundo ya estaba trastornado cuando cae el Imperio Romano. Bueno, esto no quiere decir que no se produjo una invasión de Creta. Lo que quiere decir es que la situación política del resto de la isla era más compleja de lo que se creía anteriormente, con una comunidad demográfica significativa en muchas áreas. Eso es lo que significa. Por eso hemos visto que solamente tres, tres ciudades, tres templos, tres ciudades palacios quedan en pie cuando llegan los micénicos. Las demás desaparecen, pero la gente sigue viviendo igual. O sea, los micénicos se concentran en tres palacios, se deshacen de los demás palacios y toman el control. Pero la gente sigue haciendo lo mismo de siempre, ¿no? Solamente que ya no tributarían aquí, tributarían al otro, ¿no? Ya no tributarían ese palacio que ya queda desmantelado, ¿no? No queda en desuso, sino que tributan a otro pequeño palacio, cada vez tributa al gran palacio, a uno de esos tres grandes palacios. O sea, simplemente hay una reorganización, una redistribución y reingeniería del poder. Pero las relaciones de poder entre gobernantes y gobernados, pues seguían igual, y la gente seguía viviendo igual. Los investigadores creen que, si bien las élites locales estaban estratégicamente alineadas con los poderes micénicos, como lo demuestra su notable adopción de la vestimenta, bebida y entierros procedentes del continente, la mayoría de personas continuaron viviendo sus vidas de la misma manera que antes, sin ninguna diferencia. Acá puedes ver las fuentes de obsidiana también y los sitios arqueológicos. Ahí están Nosos, Malia, Moclos, Petras, Festos, Chania, ahí están. Hay más, aquí estoy mostrándote más ciudades, más templos, ciudades, ¿no? Más ciudades, palacios, ¿no? Más ciudades, palacios. Ahí está. Y también los micénicos también sacaban de ahí. Ahí está. Las islas de Melos, pero se llama así. Ahí sacaban su obsidiana. Era la fuente de obsidiana de ellos. Bueno, aquí está uno de los palacios, ¿no? Acá está uno de esos palacios. Creo que ese es el de Malia. Es el de Malia. Ahí están los palacios, ahí están los santuarios, ¿no? Zeta Gamma, Zeta Alfa, el ágora del palacio. O sea, se crea un ágora, ¿no? Cuando ya llegan los micénicos, ¿no? Se crea un ágora, ¿no? Al costado del palacio, ¿no? Entre el palacio, lo ves ahí en el centro del palacio y al costado ponen un ágora. Ahí. Bueno, entonces, esto es lo que encontraron. Estos son los periodos prepalacial, ¿no? De 3100, ¿no? A 3200. Caral acá en Perú aparece en el año 3000. 100 años antes ya había prepalacios ahí. Los palacios ya empiezan, acá está, región entre nosos, los prepalacial, son pequeños, son almacenes medianos, es prepalacial. Protopalacios son ya los palacios propiamente dichos, ya empiezan en el año 1925, ya, antes de Cristo, ya hay un palacio, ya hay un primer palacio. Ahí ya aparecen los primeros palacios, en el año 1925 antes de Cristo, los primeros palacios, donde dice protopalacial. Primeros palacios y ahí ya eh, clases sociales aparecen ahí. Pero ya aparecen almacenes primero en Nosos, en el año 3100. Aparecen centros regionales ahí, en Nosos. Pero todavía no son palacios propiamente dicho. Eso aparece ya en 1925 a.C. Ahí está.
hasta el año 1700. Año 1700 hay una destrucción por un terremoto y aparecen los nuevos palacios ya en 1700. Se vuelve otra vez a reconstruir el poder ahí en, en la zona minoica. Acá está. ¿No? Y ya en el año 1500 ya el Tera erupciona. La erupción del Tera, de Santorini, del cual también hemos hablado aquí en Radio Política. Y muchos sitios son abandonados, declinan en el año 1450. Y eso es aprovechado por los micénicos. Y los micénicos entran en Nosos, invaden Nosos, los micénicos, estos micénicos que sitian Troya, también invaden Nosos, ¿no? O sea, se expanden ellos, ¿no? Y también reciben la respuesta de muchos, ¿no? Como dice, como aparece en la Ilíada de la Odisea, ¿no? Aparece la respuesta de muchos que están en contra de los micénicos, que no quieren que se sigan expandiendo, ¿no? Y ahí empieza la coalición internacional de esa época. Bueno, ahí están las fases de Nosos, ¿no? Está el año 1300, la destrucción del Nosos micénico. Año 1300, llegan los dorios. Y ya llegan los dorios y ya crean un nuevo sistema. Ya. Destruyen los palacios, los dorios y destruyen los palacios. Pero los micénicos lo conservan y reestructuran toda la jerarquía. Ahí. Bueno, entonces, eso es lo que pasa. Esta es Malia, esta es la ciudad de Malia, la ciudad micénica de Malia. Acá lo tienes. Esta es la obsidiana, que tienes la obsidiana. Estas son cuchillas filudas, con eso pueden cortar, cosechar, ¿no? Creo que lo hacían como una especie de hoz, y con eso podían cosechar, como una guadaña, ¿sí? Pero de esto, ¿no? De esa roca. Y también de eso también se podía curtir pieles también. Así está. Bueno, esta es la civilización minoica, ¿no? Como vemos, la gente siguió viviendo como si nada. Lo único que varió fue el poder. El poder tuvo que reconstituirse, pero la gente del pueblo llano, el ciudadano de a pie, como se dice, él siguió viviendo normal. Bueno, para que veas cómo son los cambios cuando aparecen estas cosas, ¿no? La historia del pueblo, ¿no? Muchas veces nos hablan la historia, pero es la historia de las élites. Pero la historia del pueblo, por lo general, siempre se mantuvo igual. Así que esto es Real Política. Suscríbete, comenta y comparte, hazlo viral. Y no te olvides, la verdad está a la vista. Saludos.